Bajo las imponentes bóvedas de las catedrales más antiguas del mundo, el arte sacro ha custodiado durante siglos un mensaje que la jerarquía eclesiástica oficial ha preferido mantener en la penumbra. No estamos ante una simple coincidencia estética, sino frente a una transformación iconográfica profunda, donde el martirio de un soldado romano del siglo III se entrelaza con la identidad de una comunidad que ha buscado refugio en su figura. Acerquémonos con respeto y rigor histórico al misterio de San Sebastián, explorando cómo este capitán de la Guardia Pretoriana de Diocleciano trascendió su papel como protector contra las pestes para convertirse en un símbolo de resistencia y vulnerabilidad para quienes aman en la sombra. A menudo, la narrativa tradicional nos presenta a un mártir cuya única motivación era la fe inquebrantable frente a las flechas de sus propios compañeros de armas. Sin embargo, al observar las representaciones que surgieron durante el Renacimiento, notamos un cambio radical en la forma de plasmar su sacrificio sobre el lienzo. Los grandes maestros de la pintura comenzaron a utilizar la figura de Sebastián como un pretexto artístico para explorar la belleza del cuerpo masculino, dotándolo de una sensualidad y una delicadeza que resultaba casi escandalosa para la moral de la época. Ese cuerpo joven, expuesto al suplicio con una expresión que parece mezclar el dolor físico con un éxtasis espiritual profundo, empezó a resonar con una frecuencia distinta en los corazones de aquellos que conocían de cerca el peso del estigma social. Caminar por las galerías de los museos más importantes es darse cuenta de que el santo se alejó de la armadura ruda de guerrero para transformarse en un ícono de belleza andrógina y sumamente atractiva. Para los artistas de siglos pasados, representar este martirio era la oportunidad perfecta para capturar la anatomía masculina bajo una luz de pureza absoluta, pero también de una atracción magnética innegable que desafiaba las convenciones del templo. Esta dualidad permitía que el espectador proyectara sus propios anhelos internos sobre una figura que, al estar revestida de santidad, gozaba de una protección divina contra la censura inmediata de las autoridades religiosas de Jerusalén y Roma. Resulta fundamental comprender que este patronazgo informal no nació de un decreto oficial, sino de la religiosidad popular y de la identificación emocional con la historia del mártir. San Sebastián, al ser apreciado por su valor en el ejército y luego rechazado violentamente por mostrar su verdadera esencia de fe, se convirtió en el espejo ideal para quienes guardan su identidad en secreto por temor al juicio externo. Muchos encuentran en su figura un reflejo de su propia vivencia, ser respetados mientras permanecen ocultos, pero atacados y señalados en el momento en que deciden mostrarse tal como son ante el mundo. Es precisamente en esa intersección entre la lealtad y el rechazo donde se teje el vínculo sagrado que une al santo con la comunidad. Dentro de este complejo escenario histórico, la figura de Sebastián se alza como un puente invisible entre el dogma y la realidad del corazón humano. Al investigar los motivos de su inmensa popularidad, descubrimos que el arte ha sido durante milenios el refugio más seguro para las verdades que la institución ha intentado silenciar bajo capas de interpretación litúrgica. La historia de este soldado es una lección de cómo un símbolo puede ser redimido por aquellos que más necesitan un consuelo que la palabra escrita a veces les niega. Prepárate para descubrir los detalles de una devoción que, sin necesidad de proclamas modernas, habla directamente a la esencia de quienes buscan su lugar en el inmenso universo de lo sagrado. Adentrándonos en el corazón de la leyenda dorada, debemos retroceder a la Roma del siglo III para comprender el inmenso peso de la traición que marcó la vida de este centurión. Sebastián no era un hombre común, gozaba de un prestigio envidiable y la plena confianza del emperador Diocleciano, quien lo mantenía en el círculo más íntimo de su poder militar. Sin embargo, su verdadera identidad espiritual permanecía oculta, como un tesoro guardado en el silencio de su corazón, hasta que el llamado de su fe lo obligó a salir de las sombras para defender a sus hermanos. Este acto de valentía marcó el inicio de su martirio.
pero también sembró la semilla de una identificación emocional inmensa para aquellos que siglos después sentirían que su propia verdad los ponía en un riesgo similar ante los ojos de la sociedad. Caminar por las crónicas antiguas nos revela que la ira del emperador no fue solo por la desobediencia religiosa, sino por lo que él percibió como una profunda deslealtad personal. Al ser descubierto, Sebastián fue entregado a sus propios compañeros de armas, quienes recibieron la orden directa de ejecutarlo con flechas en un campo abierto. Imagina por un instante el dolor inmenso de ser atacado por aquellos con quienes compartiste batallas, cenas y confidencias durante largos años de servicio. Este aspecto del relato resuena con una fuerza vibrante en la comunidad moderna, pues refleja la amarga experiencia de muchos que, al revelar su auténtica naturaleza íntima, han sufrido el rechazo violento y repentino de su círculo más cercano de amigos y familiares. Resulta revelador observar que, a pesar de ser traspasado por incontables saetas, Sebastián no murió en aquel primer suplicio, sino que fue rescatado y sanado por una mujer valiente llamada Irene. Este milagro de supervivencia y la posterior recuperación de sus heridas han sido interpretados por muchos como una metáfora poderosa de la resiliencia del alma humana frente a la persecución constante. En la iconografía renacentista, las cicatrices de las flechas se transformaron en símbolos de una fortaleza serena, casi mística, que no busca la venganza, sino que permanece firme en su propósito divino. Esta capacidad de resistir el ataque externo sin perder la integridad del ser es lo que ha convertido al mártir en un refugio espiritual para quienes se sienten constantemente vulnerados por las normas rígidas del mundo exterior. Dentro de los talleres de los pintores del Barroco y el Renacimiento, la figura de Sebastián permitió que el arte sacro explorara una sensibilidad masculina mucho más abierta y vulnerable de lo que permitían otros modelos de santidad. Al despojarlo de su armadura de hierro, los artistas revelaron a un hombre que, en su desnudez y dolor, mantenía una dignidad y una belleza que resultaban magnéticas para el espectador. Esta representación visual fue, durante siglos, uno de los pocos espacios donde la atracción hacia lo masculino podía ser contemplada bajo el velo de la devoción religiosa. No es extraño que, en medio de una cultura que silenciaba el deseo, este santo se convirtiera en un punto de encuentro secreto para las miradas de aquellos que buscaban un reflejo de su propia verdad en el altar. Toda esta red de significados ocultos y verdades populares nos invita a ver que la Iglesia, como institución, a menudo ha sido superada por la propia necesidad de los fieles de encontrar consuelo en figuras que les hablen directamente a su realidad. Al ignorar sistemáticamente este patronazgo informal, la estructura eclesiástica ha dejado que la historia de Sebastián florezca de manera orgánica en el corazón de la gente. El secreto que se intentó ocultar no era una conspiración oscura, sino el simple hecho de que el amor y la identidad siempre encuentran formas de manifestarse, incluso a través de las heridas de un mártir romano. Seguimos adelante para descubrir cómo estas imágenes sagradas terminaron definiendo una cultura de resistencia que persiste hasta nuestros días. Explorando los pasillos de la historia del arte europeo, resulta fascinante observar cómo la imagen de este mártir romano se transformó en un lenguaje codificado que solo unos pocos lograban descifrar con total claridad. Durante los siglos XIV y XV, mientras la peste negra asolaba las ciudades y el miedo a la muerte era una constante inmensa, Sebastián era invocado principalmente como un escudo protector contra la enfermedad. Sin embargo, con la llegada del Renacimiento, su representación visual dio un giro radical hacia una estética que priorizaba la perfección física y una elegancia casi mística. Los pinceles de artistas como Botticelli o Perugino comenzaron a retratarlo no como un hombre maduro y sufriente, sino como un joven de una belleza idealizada, cuya piel apenas parecía perturbada por las flechas que lo atravesaban. Antes de continuar, hazme saber que estás aquí. Escribe en los comentarios tu edad y desde dónde nos ves. Dale me gusta a este video para que esta enseñanza llegue a más personas que lo necesitan. Dentro de los talleres de pintura, esta nueva forma de plasmar al santo permitía que la atracción hacia la anatomía masculina fuera explorada bajo el velo protector de la temática religiosa oficial.
Para muchos hombres de aquella época que sentían una inclinación hacia su mismo sexo, estas imágenes en los altares de las iglesias eran los únicos espacios públicos donde podían contemplar la belleza de su propio deseo sin temor a la Inquisición o al juicio social inmediato. El secreto que la institución intentaba ocultar era que, al permitir estas representaciones tan cargadas de sensualidad, estaba ofreciendo involuntariamente un refugio visual para una comunidad silenciada. Esta dinámica de mirar sin ser visto creó un vínculo indisoluble entre el mártir y aquellos que buscaban un espejo de su propia sensibilidad en lo sagrado. Resulta revelador notar que, en muchas de estas obras maestras, la expresión de Sebastián no es de una agonía desgarradora, sino de una entrega serena que algunos historiadores del arte han calificado como un éxtasis casi espiritual y físico a la vez. Esa mirada perdida en el cielo, mientras su cuerpo semidesnudo está atado a un árbol milenario, generaba una tensión emocional que resultaba sumamente magnética para el espectador atento. Esta ambigüedad permitía que el santo fuera, simultáneamente, un modelo de virtud cristiana para la jerarquía eclesiástica y un objeto de profunda admiración estética para quienes compartían su misma naturaleza de vulnerabilidad ante el mundo. La Iglesia, al enfocarse únicamente en el valor del martirio, ignoró por completo la corriente de afecto y deseo que fluía por debajo de la superficie de sus propios templos sagrados. Caminar por las crónicas de la época nos muestra que este patronazgo informal se fue consolidando a través de los siglos mediante la tradición oral y la identificación con el dolor del rechazo. Así como Sebastián fue martirizado por sus propios compañeros militares tras revelar su fe secreta, muchos individuos sentían que el mundo les lanzaba flechas de juicio y exclusión al mostrar su verdadera esencia íntima. Esta metáfora del cuerpo herido pero resiliente se convirtió en un símbolo de orgullo silencioso y de resistencia espiritual frente a una doctrina que a menudo los condenaba al olvido o al castigo eterno. El mártir de las flechas dejó de ser solo un intercesor contra la peste física para transformarse en el protector de quienes padecían la peste del odio y la incomprensión social. Toda esta compleja red de símbolos y significados nos invita a reflexionar sobre cómo lo sagrado puede ser reclamado por quienes han sido marginados de la narrativa oficial del poder religioso. San Sebastián se erige así como un testimonio viviente de que la identidad y la fe no son fuerzas opuestas, sino corrientes que pueden converger en el arte y en la devoción más pura del corazón humano. A medida que avanzamos en esta investigación, descubrimos que el secreto mejor guardado de la Iglesia no estaba en los archivos del Vaticano, sino a plena vista de todos, en la piel de un santo que se negó a morir bajo el peso de las flechas y del silencio impuesto por los siglos de historia. Es notable cómo, al analizar la psicología de la devoción contemporánea, el estigma social ha influido profundamente en la conexión entre este mártir y sus devotos más leales de hoy. Históricamente, vivir con una identidad proscrita se asemejaba a atravesar un campo de batalla invisible, donde las flechas del juicio y el rechazo familiar impactaban el espíritu de quienes se desviaban de la norma. Para muchos, San Sebastián trasciende la figura de los textos antiguos, convirtiéndose en un verdadero compañero de camino. Él representa a aquel que fue valorado por sus talentos y coraje, solo para ser violentamente marginado al revelar su esencia más íntima. Esta dualidad de aprecio y subsiguiente caída, junto con su resiliencia espiritual, ha sido clave para que el santo se haya erigido como un escudo místico contra la incomprensión de las instituciones religiosas tradicionales. Caminar por las calles de las grandes ciudades hoy en día nos muestra que la imagen del centurión romano ha saltado de los retablos de madera a la cultura popular con una fuerza inmensa y renovada. El secreto que la Iglesia intentó ocultar bajo capas de incienso y latín ha florecido en una iconografía de orgullo y resistencia que ya no pide permiso para existir en los márgenes de lo sagrado. La vulnerabilidad de su cuerpo expuesto, que en el Renacimiento era un código sutil para los iniciados, se ha transformado ahora en un símbolo abierto de la belleza que surge a través del dolor y la superación constante del trauma social.
Esta metamorfosis demuestra que el poder de un símbolo no reside en lo que las autoridades dictan sobre él, sino en cómo los corazones heridos logran encontrar un refugio auténtico en su mirada serena y profunda ante el suplicio inminente. Resulta fundamental comprender que este patronazgo informal ha generado una forma de espiritualidad paralela, una que no necesita de la validación de un obispo para sentir la intercesión de lo divino en la vida cotidiana de las personas. En los momentos de mayor soledad emocional, cuando el mundo exterior parece ensañarse con la diferencia, la figura de Sebastián aparece como un recordatorio de que las heridas pueden ser sanadas y que la integridad del alma es inquebrantable ante el castigo de los hombres. Esta conexión íntima ha creado una red de apoyo invisible entre miles de individuos que ven en el mártir a un hermano mayor que sobrevivió a la traición de sus propios camaradas de armas para levantarse con una dignidad aún mayor frente al emperador opresor de su tiempo. Toda esta compleja red de afectos y significados compartidos nos invita a reflexionar sobre la verdadera naturaleza de la santidad y de la representación artística en el mundo contemporáneo. Al despojar a Sebastián de la rigidez del dogma, descubrimos a un ser humano que habitó la frontera entre el deber público y la verdad privada, un espacio que la comunidad conoce a la perfección por su propia trayectoria histórica. Al descorrer el velo de los siglos, comprendemos que el patronazgo de San Sebastián sobre la comunidad no es un accidente de la historia ni una simple ocurrencia del arte moderno, sino un refugio espiritual nacido de la necesidad profunda de ser visto y comprendido. A través de su imagen, lo que la institución intentó ocultar bajo capas de dogma y silencio, terminó floreciendo en una devoción que celebra la belleza en medio del dolor y la integridad frente a la exclusión. El mártir de las flechas dejó de ser un simple soldado romano para transformarse en un símbolo eterno de resistencia, recordándonos que ninguna herida impuesta por el juicio ajeno puede apagar la luz de una identidad que se reconoce a sí misma como sagrada. Caminar hoy frente a sus representaciones en los grandes museos o en los pequeños altares domésticos es reconocer que el amor y la fe son corrientes que siempre encuentran su cauce, incluso a través de los desiertos más áridos de la incomprensión social. San Sebastián nos enseña que la verdadera santidad reside en la valentía de permanecer firmes en nuestra verdad, permitiendo que las cicatrices del pasado se conviertan en los galones de una dignidad inquebrantable. Su legado sigue vibrando en el corazón de quienes buscan un consuelo que trascienda las palabras, ofreciendo un abrazo místico que une lo humano con lo divino en una danza de autenticidad y esperanza inmensa para el mundo entero. Si este análisis sobre el secreto de San Sebastián y su vínculo con la comunidad te ayudó a ver el arte sacro desde una nueva perspectiva, considera unirte a la comunidad para no perderte nuestro próximo análisis sobre los símbolos ocultos que desafiaron al poder. Bendiciones y gracias por ver el video.